Virtuales, vamos a comenzar. El día de ahora nos toca desarrollar la clase de semiología del primer trimestre de embarazo. No se vayan a dormir. Esta es una de las clases que he tratado de integrar la parte genética con la parte obstétrica y que ustedes vean a qué responden los signos y síntomas que ustedes van a ir viendo en la paciente del primer trimestre. Mi objetivo con esta clase es que ustedes conozcan los signos y los síntomas de la mujer embarazada en las primeras 12 semanas. ¿Y cuáles son mis objetivos específicos? Es que ustedes tengan un conocimiento integral materno-fetal del embarazo. Porque generalmente pensamos en la mujer cuando vemos al paciente cuidado prenatal. Pero en realidad estamos viendo al niño también, porque van a haber síntomas o signos que la paciente tenga que van a afectar al bebé. Entonces, el prenatal siempre tengan en la cabeza que están viendo a dos personas. Y si es en general, pues a dos personas. Pero no se detengan a pensar que es un útero con piernas, es una persona. El útero está dentro de un sistema y hay una persona adentro del útero. No lo vean como solo la altura uterina o la presión arterial o los exámenes de laboratorio, no. Están viendo a una persona dentro de otra persona. Por eso es que ese conocimiento debe ser integral. También vamos a ver un poquito cómo intervienen los genes de desarrollo que se activan en el momento de la fecundación y cómo es que estos genes de desarrollo van a dar origen a la embriogénesis y a la placentación. También otro objetivo específico es la comprensión de signos y síntomas en la embarazada para cierto diagnóstico de emergencia que en su momento tiene que ser referida al médico de inmediato. Vamos a ver conceptos básicos. En primer lugar, ¿qué es la obstetricia? Es la parte de la medicina que trata la gestación, el parto y el puerperio, hasta los 40 días postparto. Semiología es la ciencia que estudia signos, síntomas de estados o condiciones, asimismo de enfermedades, con la consecuente elaboración de la historia clínica y una descripción auténtica del examen físico, porque eso siempre se lo puede repetir, que la historia clínica sea el 100% verdad. No es posible que estemos colocando datos falsos en una historia clínica. Porque, como les decía al grupo de alumnos que tengo estas semanas, nosotros tenemos que tener un rigor técnico, porque nosotros somos doctores. El título que ustedes van a alcanzar cuando ustedes terminen esta profesión, no les van a llamar licenciados, no les van a decir técnicos, no les van a decir parteros, no les van a decir bachilleres, le van a decir doctores. Quiere decir que el doctor es el especialista o profesional en algo. No solo es para llenar un sello médico que diga doctor o doctora. Va a tener el título de doctor porque usted ha cumplido con rigor técnico. Y ese rigor técnico ustedes solo lo van a alcanzar leyendo y leyendo. El conocimiento no le va a venir a ustedes como el maná en la historia de Israel o por ósmosis en las células. No. La única manera que ustedes tengan el conocimiento es leyendo. No hay otra manera. Y ese es el primer paso para obtener un rigor técnico, porque con la lectura ustedes van a saber cómo hacerlo y cómo llevarlo a la práctica, pero de una manera ética.
Por eso es que no pueden existir datos falsos en ninguna historia clínica. O me voy a inventar la frecuencia cardíaca fetal cuando estén partos, pero como tengo sueño, yo le voy a poner frecuencia cardíaca 144 ritmo regular y no voy a dormir. No puede ser. Porque puede ser que en ese momento el niño tenga una frecuencia cardíaca de 120, inicie en ese momento el sufrimiento fetal agudo, y si no le diagnostican a tiempo, ese niño se va a morir al trabajo de parto. Entonces, por eso, parte importante de la descripción, tanto en la historia clínica como en el examen físico, es que debe haber una descripción auténtica. Y la semiología obstétrica, aparte de la anamnesis general, va a tener un especial énfasis en antecedentes obstétricos. El examen físico va a ser el habitual general, pero segmentario con énfasis en el examen obstétrico abdominal-vaginal, cuando estemos hablando de obstetricia. Y en semiología ginecológica va a ser siempre el área ginecológica, pero ahí también, tanto obstetricia como ginecología, va a incluir mamas, va a incluir abdomen, va a incluir genitales externos y los genitales internos. Es la diferencia que va a hacer énfasis en esa área al resto del examen físico general que estamos haciendo en medicina interna, en cirugía o en otras especialidades. Y la realidad es que la ginecología no se debería de olvidar en las otras especialidades. Muchísimos casos hemos tenido de pacientes que han sido vistas en hematología del Hospital Rosales por una anemia crónica, le han hecho 1000 estudios, las mandan a interconsulta aquí para evaluación ginecológica y lo que hemos encontrado son fibromas uterinos, y cuando le hacemos la historia clínica vemos que son ciclos menstruales irregulares, abundantes, con expulsión de sangrado y coágulos, y esa ha sido la causa de la anemia. Pero como hematología no hicieron el examen físico completo, y perdón por los hematólogos, pero hay muchos casos de hematología no ven aquí, de casos de anemia crónica que no encuentran la causa, y les mandan a hacer los exámenes más sofisticados que ustedes se pueden imaginar. Que cuando vienen aquí, hacemos el examen ginecológico y lo que hemos encontrado son fibromas, y eso ha sido la causa del hemorragia uterina disfuncional que esta paciente ha tenido, y esa ha sido la causa de la anemia crónica. La otra parte importante y el por qué es importante la semiología obstétrica en el primer trimestre es porque el primer control obstétrico es crucial para la clasificación de riesgo del embarazo una vez esté confirmado. Puede haber sospecha de embarazo por amenorrea, por falta de menstruación, puede haber sospecha de embarazo por náuseas, siempre y cuando la paciente esté teniendo relaciones sexuales sin planificar o aún planificar, porque ningún método de planificación familiar es 100% seguro. Siempre, aunque la paciente diga que está planificando, pero ella pierde menstruación, tiene náuseas, tiene síntomas de embarazo, tiene que descartar el embarazo hasta demostrarlo contrario. La anamnesis entonces, la semiología obstétrica, como les decía, tiene que presentar una anamnesis general de todo, pero en estos casos ya van los antecedentes ginecológicos, los obstétricos y la historia del embarazo actual. En el examen físico, vamos a hacer el examen físico por sistemas completo. A veces, en la rapidez o por cualquier otra excusa que algún médico le diga que muchos pacientes, aquí, que allá, en realidad no hay excusa. A todas las pacientes embarazadas hay que hacer un examen físico completo. De inspección, palpación, auscultación, percusión. Hay que auscultar corazón.
Porque si usted no ausculta el corazón, se le puede obviar a la paciente el diagnóstico de una cardiopatía. Hay pacientes que viven con cardiopatía 20, 30 años y nunca han sido diagnosticadas. Y vienen a ser sintomáticas por la carga del embarazo. Entonces, ese es otro factor que también deben que tomar en cuenta. Ya se conoce que en el embarazo normal podemos encontrar soplos funcionales que nos lo puede dar un embarazo normal. Pero eso lo vamos a descartar si nosotros desde el primer momento que vemos a la paciente en el primer trimestre y encontramos que no o escuchamos soplo en los primeros controles y luego lo venimos a escuchar a las 20 semanas, entonces ya ahí podemos decir que es un soplo funcional. Pero si no estamos haciendo el examen correcto desde el principio, se nos puede escapar el diagnóstico diferencial con una cardiopatía congénita. Vean entonces lo importante que es hacer las cosas correctamente. Ya todos sabemos que cada papá aporta a su hijo la mitad de la información genética por medio de un cromosoma de cada parte. 23 cromosomas van a ir en el óvulo y 23 cromosomas van a ir en el espermatozoide. Y esto es lo que va a completar la fórmula citogenética del humano, que son 46 cromosomas, y según el proyecto de genoma humano tenemos 25.000 genes. No todos los genes son funcionales. La mayoría de genes son citoesqueléticos. La minoría, hay un 3% de genes que son funcionales y son los que nos van a dar nuestras características. Cuando ya este óvulo es fecundado, ocurre la implantación y la formación del trofoblasto temprano. No lo voy a detener mucho en embriología porque eso no se deja de llevar, pero sí a manera de recordatorio para que pasemos a la siguiente parte de la clase. Recordemos que en la fecundación, el movimiento direccional de los cilios y la peristalsis tubaria desplaza al óvulo dentro de la luz. ¿En qué tercio de la trompa se fecunda? ¿A dónde ocurre la fecundación? En la ampolla. En la ampolla. En la trompa del falopio, ¿a dónde ocurre la fecundación? La fibra lo que hace es que succiona, porque la fibra es una fibra, succiona. ¿A dónde se hace la fecundación? Eso es básico. En la ampolla. En el mismo es donde usted va a encontrar la mayor parte de embarazos ectópicos. No, el mismo En la ampolla. está más arriba. Cercano al incentivo. Tercio medio de la trompa. Allí va a estar el óvulo esperando al espermatozoide. Y allí es donde se va a hacer la fecundación. Generalmente, puede ocurrir en cualquier parte, pero la mayor parte, el mayor porcentaje es el tercio medio de la trompa. Y una vez ya está ahí, entonces se va, porque todos estos cilios y la peristalsis tubaria desplaza el óvulo a el tercio medio. La fibra lo que hace es succión. La FSH y la LH de cerebro, hipófisis, activa ovario, madura óvulo, por eso el folículo estimular, por eso así se llama, y hace que el óvulo salga. Esté así como esperando. En la superficie del ovario viene la fibra y la succión. ¿Sí? Sí, este movimiento, así es el movimiento de la fibra. La succiona y con ese movimiento de cilios y peristalsis de la misma trompa de falopio se va para el tercio medio. Ahí es donde llegan los espermatozoides y ahí es donde ocurre la fecundación. Entonces,
Unas cuantas horas después, que ha estado el óvulo ahí esperando, llega el espermatozoide, se fecunda y los mecanismos moleculares permiten que los espermatozoides pasen entre las células del cúmulo a través de la zona pelúcida. ¿Y cuántos millones de espermatozoides van a expulsar en cada eyaculación para considerar a un hombre fértil? 6 billones. Lo van a leer, me lo van a contestar. De esos millones, porque son millones de espermatozoides, solo uno va a llegar a fecundar al óvulo. ¿Y quién entra al óvulo? ¿Entra con todo el cola? Solo la cabeza. Correcto. Y ahí van los cromosomas del papá, en el núcleo del citoplasma, van adentro del núcleo, para irse a unir a los del núcleo y a ocurrir la fecundación, hacer toda la mitosis o cigoto. Esta fusión de los dos núcleos combina los cromosomas maternos y paternos, creando el cigoto, y eso hace una célula diploide. Diploide porque van dos juegos de cromosomas. Dos juegos de cromosomas, 23 y 23. ¿Quiénes son células haploides? El óvulo y el espermatozoide. Correcto, el óvulo y el espermatozoide. Dos células haploides se juntan, forman una célula diploide. Correcto. Con 46 cromosomas, y esta lo que va a hacer es que se van a crear los blastómeros. El cigoto empieza esa división, pero es una división lenta por 3 días, y esa todavía se va a dar en la trompa de falopio. Esos 3 días se están dividiendo, pero todavía en trompa de falopio los blastómeros se continúan dividiendo y van a formar la mórula, y esta entra a la cavidad uterina, y ahí lo que tú decías del istmo, cuando la mórula se queda entrampada en el istmo, es que puede haber un embarazo ectópico. Ahí ocurre la placentación, es ectópico, porque está fuera de cavidad endometrial, y es lo que da la emergencia de un embarazo ectópico. Entonces es hasta los 3 días después que entra a la cavidad uterina. Luego hay acumulación gradual de líquido entre las células de la mórula, y eso va a conducir a la formación del blastocisto conectado. Entonces, el blastocisto, 4 a 5 días después de la fecundación. O sea, las primeras 72 horas se dividió, ya al 4 o 5 día es que se van a dar el blastocisto de 58 células. 5 células productoras del embrión y 53 células externas o trofectodermos que van a formar el trofoblasto, que es la placenta. ¿Quiénes comandan los genes que van a formar el embrión? Genes maternos. Y los que comandan la formación de placenta son los genes paternos. Siempre van a haber combinación de genes en el embrión. Por eso vemos niñas que nos parecemos mucho a nuestros papás, y también van a ver genes maternos en placenta, claro que sí, pero los que comandan la formación en cada una de las partes, materno embrión, paterno placenta. Por eso siempre hago la broma, que ya está trillada desde hace muchos años, que los hombres están genéticamente predispuestos a mantenernos, ¿verdad? ¿Sí o no? Y luego, a continuación, viene el blastocisto de 107 células, 8 células embrionarias y 99 tromboblastos. Ya el endometrio, que es una decidua receptiva, y a la par, paralelamente, está trabajando el ovario produciendo estrógenos y progestágenos,
para que este endometrio y esta decidua esté lista para esa implantación. Y una vez esté implantado, eso ocurre al sexto o séptimo día después de la fecundación. Aquí es donde funcionan los microabortivos, las hormonas que son microabortivos, las hormonas de alta dosis de estrógenos y progestágenos que no permiten que este embrión se implante. Eso puede, y son otras técnicas, por ejemplo, es la pastilla de Francia, la que se conoce como la pastilla del día después. Precisamente esa es la acción, el no permitir la implantación. Entonces, al final es un microabortivo. Es un abortivo, porque lo que no permite es la implantación del embrión en calidad de endometrial. Aquí ocurren tres procesos bien importantes para que la placenta se implante, y es una implantación de tejido completamente extraño al de la mamá. La mitad es conocido, la mitad no. Por eso la placenta es uno de los implantes naturales más sorprendentes que no ocurre en ningún otro proceso. Necesita para eso la aposición, que es el contacto inicial del blastocisto en la pared uterina, luego viene la adhesión del blastocisto a la decidua y luego viene la invasión, que es la penetración e invasión del sincítio-trofoblasto y citotrofoblasto. Esto ocurre bien temprano. Por eso a veces hay sangrados tempranos en el embarazo, y no es más que la implantación de placenta. A veces las mamás y algunos médicos que se han olvidado de esta parte biológica le alertan a eso de amenaza de aborto. No es amenaza de aborto, es implantación normal de placenta, siempre y cuando sea escasa y sin dolor, y durante este periodo es implantación de placenta. Entonces eso también lo tenemos que tener bien claro. En toda esta formación del embrión van a ver las células troncales, que son las embrionales, luego van a ser somáticas o adultas, que van a llegar a ser pluripotenciales inducidas. Las primeras células, el estadio 8 células, estas células son totipotenciales, pueden producir cualquier cosa. Cualquier gen que se active, si se activan los genes del desarrollo del hueso, van a formar hueso. Si se activan los de neurona, van a formar neurona, lo que sea, porque son totipotenciales. Y entonces, la organogénesis comienza esta fase del desarrollo biológico para diferenciar los tejidos, y van a ocurrir tres procesos para que eso suceda. En primer lugar, una quimiodiferenciación. Ahí va a haber una composición y producto secretor por ADN y expresión génica. La histodiferenciación, va a haber la formación de las tres capas germinales: el endo, el ecto y el mesodermo. Y de acuerdo a cada capa germinal, así va a ser el tejido que se va a producir. Y la ausanodiferenciación celular es lo que le va a decir a dónde van a ir las células a posicionarse para ir a formar determinado órgano. Eso también está genéticamente determinado. Porque nunca se ha puesto a pensar por qué los ojos se forman a donde se forman. ¿Por qué la hipófisis se forma a donde se forma? Véanse sus caras. ¿Por qué tiene la posición? Los dos ojos, la nariz en medio. ¿Cuántos orificios tenemos en el cráneo? Las dos órbitas. Ajá. ¿De la nariz cuántos son? El ojo es uno. Son dos fosas nasales, pero ¿cuántos orificios en el cráneo hay? Siempre decimos dos.
No, dos cosas nasales, pero en el caso solo uno. ¿Cuáles otros? La boca es Ay, ¿cuáles otros? los ojos. Para extrañar, dijiste. Para extrañar, dijiste, ¿verdad? Sí. No son. ¿Cómo va a pasar el trienio y todo eso? ¿Cómo va a pasar uno? Tiene que haber un edificio donde logran entrar, ¿verdad? Entonces, toda esa posición anatómica de órganos, ¿dónde va a haber neumocitos? ¿A dónde más hay neumocitos que en el pulmón? Solo ahí. Las neuronas, dependiendo de su función, un tubo neural. ¿Y dónde más hay? Las células renales, la glándula suprarrenal. Entonces, esa causal de diferenciación también está determinada genéticamente. Es tan importante la formación de la organogénesis que un defecto en cualquiera de esos tres procesos, entonces nos va a dar un defecto de tubo neural, por ejemplo, una anencefalia, una espina bífida, una cranioraquitis. Sí. Vale, esa era la antigua teoría, del polo anterior y polo inferior. Esa teoría ya está descartada. La doctora Margaret Van Allen en el 96, no sé hace cuánto, y no lo actualiza, la mayoría de la gente que da anatomía no lo actualiza. Son 5 puntos de cierre del tubo neural. Un punto está en la cara, otro en la parte superior de la cabeza, otro acá occipital, otro es cérvico dorsal y el otro es lumbosacro. 5 puntos de cierre. Son 5 grupos de genes que cierran el tubo neural. No son 2 neuroporos anteriores en el posterior. Eso afuera. Esa teoría ahora que no existe. Son 5 puntos de cierre para el tubo neural. Si está afectada la cara y el punto de cierre, por ejemplo, acá no se cierra, puede tener un encefalocele orbital, naso-orbital. Si la parte de atrás occipital no se cierra, entonces puede tener un encefalocele occipital. Y si no se cierra la parte superior de la cabeza, voy a tener un anencefalo. Y si no se cierra ningún punto de columna vertebral, puede tener una espina bífida, depende de qué nivel, cervical, dorsal, toracolumbar, lumbosacro, etc. Pero son 5 puntos de cierre, ya no son 2. Y son 5 grupos de genes los que nos componen. Y acuérdense, doctora Margaret Van Allen, ella fue la que descubrió los 5 puntos de cierre y los relacionó con los 5 grupos de genes que hicieron este proceso. La transición entonces de los periodos embrionarios ocurre a las 7 semanas después de la fecundación. Eso corresponde a la 9ª semana luego de la fecha de última regla. Acuérdense que siempre va a haber un desfase de 2 semanas entre fecha de última regla y edad gestacional. En este momento, el feto tiene una longitud de 24 milímetros, ya los órganos del sistema ya están formados, hay un periodo de crecimiento y maduración que comienza. Y a las 8.6 semanas termina la embriogénesis. ¿Y quiénes son los genes que hacen esa embriogénesis? Se conocen como genes del desarrollo. ¿En qué momento se activan esos genes?
en el momento de la fecundación, porque ahí es donde se juntan los dos núcleos y los dos genes, los dos grupos de genes de papá y mamá se juntan y entre los dos van a formar el embrión. Pero como les digo, los genes maternos van a comandar la formación del embrión y los genes paternos van a comandar la formación del placenta. Luego entonces, a las 12 semanas, ya el útero es palpable sobre el sífilis del pubis, el bebé mide de 5 a 6 centímetros, la longitud coronilla rodilla, los centros de osificación han aparecido en la mayor parte de huesos fetales, dedos de pies y manos diferenciados, pero no separados. ¿Cuándo se separan? A las 12 semanas todavía está la placoda de la mano. ¿Cuándo se separan los dedos? Ahí está, ven arteria, nervio, de cada dedo, están todos los huesos, tanto de carpo y metacarpo, igual de los pies, tarso y metatarso. Pero a las 12 semanas todavía está la placoda. ¿En qué momento va a haber separación de dedos y por qué va a ocurrir? Los mismos genes de desarrollo que se activaron en el momento de la fecundación se desactivan a las 8.6 semanas. La embriogénesis termina a la 9ª semana de gestación. Ya no hay manera que lo que quedó mal formado se recupere y lo que quedó bien formado así quedó también. Pero entonces, si a la 9ª semana todavía la placoda de la mano está sellada, ¿qué pasa? Viene otro grupo de genes que se activan y esto se va a activar según la cronogenética del humano. Se activa, lo que llamamos se activa a la semana 14. ¿Qué van a hacer esos genes? Esos genes van a hacer apoptosis. ¿Qué es apoptosis? Muerte celular programada. El mejor ejemplo es ese. Vienen esos genes y le dicen a las células que están en medio de mis dedos, muéranse. Y viene una cantidad de fagocitos y todos los dendritos celulares que quedaron en esas células muertas llegan los fagocitos y se las ponen. Y ahí no ha pasado nada. En cambio, en el cáncer, ¿qué pasa? Es una muerte celular no programada. No es una apoptosis. Ahí es una muerte celular indiscriminada. Y ahí no hay fagocitos que vienen a controlar el daño. Sencillamente ocurre muerte por doquier, que son los protooncogenes los que lo van a ocasionar. Pero en el caso del embrión, a la semana 14 se abren los dedos. Y los de los pies, ¿cuándo se abren? ¿O cuándo se separan? Semana 16. ¿Qué otro ejemplo también hay de la apoptosis para la formación del embrión? Que ya va como moldeándose, porque hasta la 9ª semana solo quedó formado, quedó un embrión y nada más. Pero ya que van estirando los brazos, las piernas, que los dedos se vayan separando. ¿Qué otro ejemplo? ¿Qué otro ejemplo se le ocurre? Las orejas. No, porque es formación de helix, antihelix, no se separa. Y ya el conducto auditivo externo queda abierto, pero solo se va abriendo más, nada más. No, tampoco, también quedan abiertos. Y como abierta la lengua y como es propio de la lengua, eso ayuda también a que haya formación. Y el que trae el líquido también le va dando formación, desde la boca hacia el ano. Y hay igual la expansión pulmonar, lo hace también, lo ayuda también el que trae el líquido, porque no solo se va a esófago, sino que se atraque también, y eso expande el pulmón. Por eso los niños con daño renal se mueven porque tienen hipoplasia pulmonar y además una insuficiencia renal. No, pero yo, por ejemplo, quiero llegar de los párpados.
Los párpados están sellados, completamente sellados. Y ahí ocurre entonces otra apoptosis, y ocurre en la semana 26. Los que se dediquen a obstetricia o a neonatología, ese detalle genético es bien importante, porque la semana 26 es como el límite entre la sobrevida o no sobrevida de ese niño, los pulmones inmaduros, no maduros, etc. Si un niño nace con los párpados sellados y todo el resto del bebé es un niño de término, entonces no es que el niño tenga 26 semanas, sino que ahí ustedes tienen que sospechar un síndrome de Fraser, que es una ceguera total. Y los párpados, eso se llama criptortalia, se nace con los párpados sellados. Pero si nace un niño inmaduro, con la piel casi transparente, las palmas de blancas y palmas de las manos no tienen huellas, son bien lisas, es una inmadurez bastante grande. Y los párpados están sellados, entonces ese niño tiene menos de 26 años. Pero si nace un niño inmaduro y ya nace con los párpados abiertos, entonces ese niño tiene más de 26 años. Es una parte anatómica, cronológica, que nos interesa mucho saber por el proceso de sobrevida del niño. ¿Vale? Y así, si fuéramos punto por punto, los dedos de pie y manos diferenciados en esta semana, pero esta pies 16 semanas, manos 14, pies y unas se desarrollan y aparecen movimientos de pelo, la diferenciación sexual ya está establecida a la semana 12, los movimientos fetales también son espontáneos y estos son los que se pueden dar también en adultos. Pero, ¿qué necesitamos para que todo esto suceda? Son tres factores fundamentales que debemos de tener. Hemos hablado un poquito del factor genético, de papá y mamá, heredado de papá y mamá. Pero a veces, después de la fecundación, pueden haber mutaciones genéticas espontáneas que no son heredadas de papá y de mamá. Y pueden ocurrir anomalías congénitas o mutaciones espontáneas. Y otro factor importante es el factor ambiental. En el factor ambiental lo dividimos en cuatro: el macro, el micro y el patro-ambiente. El patro-ambiente desde hace unos 5 o 6 años se ha agregado, porque antes no se tomaba en cuenta. Pero ahora, con el proyecto de genoma humano, ya se conoce que muchos caballeros mayores de 45 años pueden hacer mutaciones genéticas espontáneas en sus espermatozoides, y por eso no se recomienda que los hombres mayores de 45 años tengan hijos. Así como no se recomienda que nosotras mayores de 35 años nos embaracemos, porque tenemos más riesgo que esos óvulos tengan algún problema. Igual los hombres, los espermatozoides, tienen más riesgo de tener una mutación genética espontánea arriba de los 45 años. El macroambiente, pues ya todos lo conocemos, es lo que nos rodea. El macroambiente es la mamá. Si la mamá es diabética, si es obesa, si es epiléptica. Y el microambiente, la hemoglobina glicosilada que esa diabética tenga, o que tome medicamento para la epilepsia, y ese medicamento le va a hacer efecto al niño. Por ejemplo, está relacionado la carbamazepina en el ácido valproico, principalmente en defectos de tubo neural. Entonces, así es como vamos a ir evaluando cada ambiente en esa mamá que se va a embarazar. Y por último, otro de los factores importantes para que la genética del desarrollo embrionario se dé adecuadamente es el factor estocástico. Eso es como la idiosincrasia que cada uno de nosotros tiene al responder a un espíritu. El ejemplo clásico es
el embarazo general, idéntico, y uno nace con problemas de tubo neural y el otro gemelo está completamente sano. ¿Por qué? Si los dos estuvieron expuestos al mismo factor genético, al mismo factor ambiental, ¿y por qué uno desarrolla el efecto y el otro no? Eso es por el factor estocástico que cada uno de nosotros tiene de responder ante alguna agresión. Esta es una microfotografía electrónica, vean acá. Este es el macizo embrionario y este es el macizo placentario. Este es día 8, semana 1, donde se da la implantación. Esta es otra microfotografía electrónica. Vean cómo se ve el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Esta es una sección transversal de un ratón equivalente a un embrión humano de 17 días. Y ahí cabal se ven las 3 capas germinales. Hace mucho tiempo el doctor Carnegie describió cómo era el desarrollo humano, los estadios del desarrollo humano. Él lo describió de una manera anatómica. Aquí pueden ver semana 9, 10, 11, 12, la 16, la 18, la 31, etc. Pero ahora, cada semana puede ser descrita en base a los genes de desarrollo que están siendo accionados, porque los genes de desarrollo se activan y se apagan. Los primeritos embrionarios se activan en el momento de la fecundación y se desactivan en semana 9. Y luego van apareciendo los otros que nos van a ir dando luego el movimiento que generalmente necesitamos como fetos. Pero esto es una clase completa, así que no lo voy a detener. En la embriogénesis ya vimos lo que es la citodiferenciación, la quimio, la morfo y la oxanodiferenciación, que son necesarias para la morfogénesis. Pero también en la morfogénesis es necesario ver la adhesión celular, el reconocimiento, la interacción de tejidos, el índice mitótico, la influencia hormonal, la migración celular, la muerte celular o apoptosis, que ya la vimos con la separación de los dedos, las fuerzas mecánicas y el gradiente iónico. Todo esto está controlado por la genética del desarrollo. ¿Y quiénes son los genes que lo controlan? Son los PAX y los ómicos. Esos genes del desarrollo que hablamos, que se activan en el momento de la fecundación, son los PAX y los ómicos. Estos son superfamilias de genes que hemos heredado desde que el hombre existe en la Tierra. Son los mismos. Lo único que ha cambiado es nuestra composición corporal. Por ejemplo, Cromañón, al Homo sapiens de hoy. ¿Qué diferencias encuentran ustedes? ¿Se acuerdan cuando veíamos eso en algún dibujo? La cabeza, ¿qué más? La postura. Ajá, pero ¿qué otra cosa? ¿Cuál es la diferencia entre el Cromañón y el Homo sapiens? Ambiental, me fui yo sobre la respuesta. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo eran los folículos pilosos del Cromañón? ¿Creen ustedes que tenemos el mismo número de folículos pilosos del Cromañón? ¿Quién dice que no? No tenemos el mismo número. ¿Vale? Exacto, pero el mismo número es el mismo. La diferencia es que crecía más largo el vello y más grueso. Pero ¿qué pasó con el Cromañón a la altura de hoy? Ya no somos nómadas, somos sedentarios, nos quedamos en un solo lugar, en la misma casa. Hay gente que viaja mucho, pero la mayoría de personas viven en la misma casa siempre. Ajá, protegidos de la lluvia, del sol, del viento.
Entonces no necesitamos que tengamos mucho vello, al contrario, lo retiramos. Ajá. Y el pie, ¿cómo es? Largo y ancho, por caminar mucho. Pero entonces, ¿cómo se logran todos esos cambios? Ajá, pero ¿de qué manera la genética ha dado la respuesta ahí? Adaptación al entorno. Mutación. Son mutaciones buenas, no son mutaciones malas, porque no todas las mutaciones son malas. Generalmente decimos, está mutado. Sí, pero también hay mutaciones buenas. Entonces, en ese caso, ha sido una mutación la que nos ha dado todos los cambios que hemos tenido hasta el día de ahora. En la genética del desarrollo embrionario, las diferencias estructurales y funcionales del ciclo cíclico de células, eso nos da resultados diferentes de la expresión genética. Todas, absolutamente todas, hasta las células que forman el folículo piloso, todas tienen el mismo genoma. Todas mis células tienen el mismo genoma. El proceso de desarrollo, apagado en el sentido selectivo de ciertos genes en grupos de células, van a dar lugar a linajes celulares distintos. Pero eso depende cuál gen se enciende y cuál se apaga. Al final, estas tres cosas nos van a dar las diferencias de la expresión génica que van a ser provocadas por diferentes factores de transcripción como respuesta a la activación de vías de señalización durante la comunicación entre células. Y ahí es donde se va a fijar un linaje celular por las modificaciones epigenéticas de la cromatina. Y esto es lo que resume cómo es que se da la cronogenética del desarrollo. Los genes maternos se activan porque son los que al final. Aquí tenemos todas las patologías maternas. Entonces, estas pacientes, de acuerdo a su patología, así tienen que ser manejadas si es que ellas quieren un embarazo. También pacientes HIV. Las pacientes HIV tienen todos sus derechos. HIV positivos tienen su derecho también a quedar embarazadas. Y también está la clínica de atención para ellas para prepararlas para el nuevo embarazo. Esto entonces, con eso terminamos con respecto a la cirugía de la El hombre siempre no lleva VIH.